En el año 1021 después de Cristo, a finales del siglo anterior a que Cristóbal Colón pisara un nuevo continente, un grupo de vikingos liderado por Leif Erikson percibió el aliento de una tierra desconocida en el Atlántico Norte. Aunque Colón es famoso por el descubrimiento de América, la exploración vikinga ya había tenido lugar. La historia de Cristóbal Colón descubriendo el Nuevo Mundo es conocida desde hace mucho tiempo y es motivo de intenso debate sobre si realmente fue un descubrimiento, puesto que esta tierra ya estaba habitada y en realidad viajó por América Central y del Sur, y no por lo que comúnmente llamamos América del Norte. Estas preguntas son válidas, pero a menudo se pasa por alto otra pregunta importante. ¿Por qué creemos que los europeos descubrieron América a través de Colón y no a través de los vikingos, aproximadamente un siglo antes de que Cristóbal Colón imaginara América? Leif Erikson, un vikingo de ascendencia escandinava, pisó suelo norteamericano y ahora se considera el primer europeo en hacerlo. Leif Erikson nació alrededor del año 970 después de Cristo en Islandia. El famoso explorador vikingo, Erik el Rojo, vivió inicialmente en Islandia, después de que su padre fuera desterrado de su tierra natal. Leif Erikson fue liberado del exilio, pero cuando Leif era todavía un niño, el propio Erik fue exiliado de Islandia, siguiendo los pasos de su padre y matando a un vecino, lo que significa que Leif pasó parte de su infancia en Groenlandia, donde Erik fundó un nuevo asentamiento que se estableció cuando era adulto. Erikson tomó la decisión de viajar a Noruega cuando el rey Olaf I lo convenció de convertirse al cristianismo, y luego le encargó que regresara a Groenlandia para evangelizar a sus colonos paganos. Pero no está claro qué sucedió exactamente después, ya que hay dos historias diferentes sobre cómo pasó Leif Erikson los siguientes años de su vida. Ambas historias comienzan alrededor del año 1000 después de Cristo, pero los detalles difieren en una saga llamada la Saga de los Groenlandeses. Se cuenta que Leif escuchó viejos cuentos de hadas sobre una tierra misteriosa, al otro lado del océano, de un hombre llamado Bjarni Hel Julfsen, un supuesto traidor de Islandia que supuestamente había navegado a lo que se conoce como Groenlandia, aproximadamente una década antes, pero que finalmente continuó hacia América del Norte sin siquiera poner un pie en la tierra a la que llegó. La distancia que conocía y el hecho de estar seguro de haber atravesado Groenlandia hicieron que Leif se sintiera fascinado por la idea de una tierra no descubierta. Entonces, Leif Erikson decidió reunir una tripulación para embarcarse en este viaje hacia el Nuevo Mundo, con 35 hombres y un barco preparado. Leif se propuso recrear el viaje de Bjarni, y su tripulación remó con éxito a través del vasto océano Atlántico, hasta que finalmente llegaron a la costa de América del Norte, en algún lugar de lo que hoy es Canadá. Erikson bautizó su nuevo descubrimiento como Vinland, una antigua palabra nórdica que significa tierra de las vides, un número apropiado para lo que los vikingos tenían entre ellos. Los historiadores han reducido esta zona a lo que creen que es la isla de Baffin, pero por supuesto, la saga en sí no puede especificarlo con precisión. Lo que se relata a continuación es que los escandinavos avanzaron más al sur, hasta lo que hoy es Labrador, al que Leif llamó Markland, que significa bosque, con abundantes árboles y recursos madereros. Este nuevo mundo resultó ser un descubrimiento extremadamente positivo, y los vikingos se entusiasmaron aún más a medida que intentaban encontrar el camino hacia lo que los historiadores creen que es la punta de Terranova. Aquí, Erikson y sus hombres establecieron su base y pasaron el invierno, aprovechando el clima más suave del que estaban acostumbrados en casa. Otras expediciones vikingas descubrieron grandes ríos llenos de salmones, hermosos bosques verdes y muchos tipos de uvas silvestres que crecían en Vinland, la tierra del vino.
Todo esto suena como el sueño de un explorador, pero es el núcleo de dos sagas diferentes. Dependiendo de la versión en dos partes de la saga de Eric que prefieras, el descubrimiento del Nuevo Mundo fue un gran éxito o un error. Esta versión alternativa admite que Leif en realidad se dirigía desde Noruega a Groenlandia y que cruzó por casualidad el continente norteamericano, cualquiera que fuera el motivo de su navegación. Ericsson y su gente finalmente regresaron a Groenlandia aproximadamente en la época en que la muerte de Eric convirtió a Leif en el nuevo líder del asentamiento. A partir de ese momento, Ericsson nunca volvería a pisar suelo norteamericano sin dejar atrás un asentamiento o colonia permanente. Sin embargo, las aventuras en Canadá continuaron con otros vikingos que exploraron el Nuevo Mundo y establecieron asentamientos temporales en los años siguientes. Solo 3 años después de la expedición de Leif, su hermano Thorvald emprendió su propio viaje de descubrimiento en América del Norte en medio de conflictos con los pueblos nativos. La población de Thorvald finalmente llevó a su asesinato, y muchos creen que fue el primer europeo en ser enterrado en América del Norte. Pero esto sigue siendo técnicamente especulativo, y mucho de ello aún no está probado históricamente. ¿Podemos creer estas historias si realmente fueran ciertas? Si le preguntamos a muchos historiadores, arqueólogos y similares, podemos confiar en las historias islandesas y en los eventos históricos reales que contienen, incluso si algunos detalles se han ajustado a lo largo de los años. Se han encontrado evidencias de apoyo a las historias del viaje de Leif a América del Norte, y existen vínculos estrechos con los restos de la década de 1960. Helga Ingstad, una exploradora noruega que buscaba rastros vikingos en Canadá, encontró exactamente lo que buscaba después de explorar extensamente las costas de Labrador y Terranova. Helga y su equipo excavaron los restos de un antiguo asentamiento del siglo XI, concretamente en Lance o Meadows, en el norte de Terranova. Un equipo de arqueólogos de todo el mundo fue enviado para verificar los descubrimientos de Ingstad, y las excavaciones posteriores confirmaron que estos restos pertenecían a los vikingos y databan del mismo período, en el que se cree que Ericsson se instaló en esta zona. Es más, un artículo en una revista llamada Nature Scientists ha llevado el asunto al siguiente nivel y ha analizado 3 muestras de madera de restos vikingos para ver si podían determinar el año exacto en que fueron cortadas. El proyecto fue un éxito, y los científicos pudieron determinar que la madera fue talada en el año 1021 después de Cristo. Aunque esto inicialmente contradecía las historias que databan la expedición de Leif en el año 1000 después de Cristo, muchos estudiosos creen que esto no es de gran importancia. La experta en vikingos del Instituto de Investigación del Atlántico Norte en Escocia, la doctora Colin Beattie, señaló que la existencia de vikingos en América del Norte en la década de 1020 no excluye la posibilidad de que pudieran haber estado allí a principios de este siglo. El Dr. Beattie enfatiza que cualquier cosa que haya impulsado a los vikingos a cortar esta madera en 1021 podría haber sido parte de una remodelación posterior de una estructura más antigua. Es importante señalar que se ha planteado la hipótesis de que varias expediciones posteriores siguieron a Ericsson, a pesar de que los restos encontrados fueron talados en 1021, o si la madera analizada era parte de una reparación posterior a una estructura más antigua. No podemos decirlo con seguridad sin comprobarlo todo, pero nada de esto refuta los cuentos de hadas. Si la línea de tiempo se desplaza ligeramente, esta evidencia respalda aún más la historia general. En cuanto a Cristóbal Colón, ya sea el primer europeo en descubrir América, o Leif Erikson y su tripulación vikinga que le mostraron el camino hacia el sur y el centro y descubrieron América del Norte
500 años antes, o si consideramos todo esto, un descubrimiento basado en la gran cantidad de tribus indígenas que poblaron el continente. Todo esto es controvertido, pero parece que las historias de las leyendas islandesas sobre un explorador vikingo que descubrió el Nuevo Mundo ya no son controvertidas. El resto del asentamiento de Ericsson en Terranova forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y, en 1964, el presidente estadounidense Lyndon Johnson declaró el 9 de octubre como el Día de Leif Erikson, dedicado a los primeros inmigrantes de Noruega a Estados Unidos en 1825. Casualmente, principios de octubre también es el día de Cristóbal Colón, y a partir de 2023, ambos exploradores serán homenajeados el mismo día. Tanto Colón como Ericsson trajeron la vida y la muerte de los europeos a América. Ambos conquistaron tierras nativas bajo el pretexto de la exploración y la colonización. Pero técnicamente fueron los vikingos quienes descubrieron América primero. Leif Erikson, un vikingo escandinavo, es considerado el primer europeo en pisar suelo norteamericano. Hoy en día, Leif Erikson es un símbolo de valentía, curiosidad y espíritu de descubrimiento. Su viaje a Vinlandia abrió el camino para futuros exploradores y colonos, y dejó una marca indeleble en la historia de América del Norte. Al reflexionar sobre su extraordinaria aventura, recordamos la fascinación eterna del descubrimiento y el espíritu incansable de la humanidad. En la historia de Leif Erikson es un testimonio de un intrépido espíritu de descubrimiento. Desde las escarpadas costas de Groenlandia hasta las zonas salvajes e intactas de Vinland, el viaje de Leif captura la esencia de la aventura y el descubrimiento. Mientras arrojamos luz sobre los misterios del pasado y trazamos el rumbo de los descubrimientos futuros, no debemos olvidar el legado de Leif Erikson, un vikingo que soñó con un nuevo horizonte más allá del mundo conocido. Las experiencias de Leif Erikson y su grupo vikingo, aunque no recibieron el reconocimiento que recibió Colón, siguen siendo una parte importante de la historia del descubrimiento del mundo. En la década de 1960, los arqueólogos descubrieron que los vikingos habían llegado a América del Norte cientos de años antes que Colón.